Buen día, Gustavo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pero bien, bien. Recién llegadito, mira. Recién llegadito a la radio. Sí, sí, tuviste un problema con la moto. Exactamente, pero ya está. Ya pasó. ¿Cómo Buah, estás? bien, 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 bien. 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 Dentro de todo, a vos segundo día de mi ley se te pincha la moto. Mm. Yo tengo una autobomba, un camión de bomberos en la puerta de mi casa por un accidente que pasó en la vereda de enfrente. Uh, Así que todo bien. todo bien. Bueno, es la era de las sorpresas. Sí, pero aparte lo gracioso que le comentaba a Ronnie, que terminé de escribir un cuento sobre un incendio y la llegada de los bomberos y justo me aparecen los bomberos acá en la puerta de mi casa. Epa, Digo, ¿qué poder tienen mis cuentos? Voy a tener que escribir uno en el que me gane el Kini 6. epa. A ver, Eh, sí. no, Decime. No, no, eso. no, escribiste uno en que la historia de la Argentina termina bien en 6 meses, ¿no? No, no me va a salir, no me va a salir. No, te iba a preguntar, yo sé que vos ya tenés preparado el programa de temas que vamos a compartir en la columna de hoy, eh, pero bueno, yo pensaba, analista político, ¿no? Gustavo haciendo el trabajo hoy de análisis político, como cada columna, y lo económico es político, ¿no? Porque hoy ¿Cómo? lo económico en el país es político también. Así que, No, por supuesto. claro, Por bueno. supuesto, porque, a ver, la gran confusión que nos hacen tener desde los medios de comunicación y desde los economistas, que la economía es técnica, no política. Por eso te ponen como ministro de Economía a un tipo que es un fullero, un jugador de póker o de casino y no un hacedor de política económica. Por eso uno veía, se lo critica a Massa, por supuesto porque tuvo un fracaso en su control de la inflación, pero el Ministerio de Economía manejaba muchas cuestiones de la política, como es incentivo a la producción, como incentivo al comercio, al mercado interno, y no solamente en la timba, como es un tipo como Luis Caputo, un tránfuga. Recuerden esta frase: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y tenemos a Luis Caputo como ministro de Economía. Dios mío. Es cierto, ¿eh? ¿Viste? Es cierto. Y esa frase va a atravesar toda mi columna, porque esa frase que es de Perón y que ahora todos la repiten como si fuera un rezo, una oración divina, la están pronunciando todos. Hoy hasta Manuel Adorni, que el apellido la verdad que parece como que estuviera de adorno, la dijo también como 3 veces en su conexión con los medios. El dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y así que vamos a ver todas las cosas que ya en el segundo día de mandato del impresidente Javier Milei, ya cometió muchas cosas que están por fuera de la ley. A ver, como licenciado en letras, ¿qué es impresidente? Bueno, no sé si recordarás que cuando asumió Macri como presidente, yo le decía presidente porque era más empresario que presidente. Ajá. En este caso, impresidente es el juego con impresentable. Ah, bien, ahí entiendo. O la negación de presidente. Ahí entiendo. ¿Cuál sería la Es mi negación? pequeña, ¿Cuál sería la mi negación? pequeña revolución. Ajá. La definición técnica de lo contrario de presidente. ¿A presidente sería? Sí o no presidente. Está bien. No, 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 no debe existir. Bien. Bueno, marcaste como relevante y a manera de repaso la asunción de Milei y las mentiras de él en esa asunción. Una catarata. Lo primero que uno puede entender así de las bestialidades que pasaron el domingo, que bueno, si vimos las imágenes no había tanta gente, hubo algunos momentos realmente eufóricos de la multitud que lo acompañaba, que fue esa de que cuando él dice no hay plata, toda la gente aplaude vivando y uno no lo puede entender. Eh, que el tipo No. diga esa gran mentira y la gente aplauda como si fuera una propuesta. Y todo el discurso general de Milei, que llamó mucho la atención de otros analistas, fue esta cuestión de que es la primera vez en la historia que un presidente, al asumir, anuncia todos los males que se van a venir gracias a su presidencia.
que va a haber más pobreza, que va a haber menos mercado interno, menos consumo, que algunos van a caer y los van a tener que recoger. La verdad que fue algo insólito y muchos coincidían en decir que era la primera vez que en su primer discurso de Asunción un presidente dice, che, la van a pasar muy mal. Ayer Ari Jalad hacía una especie de cuento, de analogía con respecto a lo que está pasando, con respecto al repelente para dragones. Javier Milei está como diciéndote, mira, te doy este repelente por si nos atacan los dragones. Este repelente te va a arder, te va a dar urticaria, te va a generar ampolla, vas a sufrir un montón con este repelente, pero ningún dragón te va a atacar. ¿Cuál es el problema? Que los dragones no existen y que el repelente te hace muy mal, te hace daño en la piel. Bueno, esto es lo que estaba anunciando Milei el otro día. Con este tema de que vamos a tener una inflación de 15.000%, una bestialidad, Sí. una bestialidad que todo el mundo dijo, ¿de qué está hablando este tipo? Bueno, pero es eso. Lo más llamativo del discurso de Javier Milei el domingo fue que lo dio de espaldas al Congreso. Después le va a pedir al Congreso que le apruebe leyes o va a gobernar por decreto. Pero realmente eso molestó, porque el Congreso, era la Asamblea Legislativa, es decir, los diputados y senadores reunidos en el Congreso, y él le habló de espaldas, no le dirigió como todos los presidentes un plan de gobierno a aquellos que después van a tener que aprobar las leyes que el presidente o que el Poder Ejecutivo proponga. Esto es la primera vez que ocurre. Es la primera vez que un presidente, y en este caso un impresidente, le dio la espalda y habló al pueblo. A ver, era un discurso absolutamente demagógico y populista de derecha. Ellos que vienen a terminar con el populismo, el discurso de Milei fue absolutamente populista. ajá, déjame aportar algo, porque pensando en la decisión que ha tomado, vaya uno a saber quién, si fue el propio Milei o se lo recomendaron, realizar ese discurso en las escalinatas, entiendo que fue una suerte de imitación, viste, porque le copiaron el logo a la Casa Blanca, entonces, bueno, probablemente también hayan querido copiar un discurso de Trump, también en las escalinatas, pero no es el único presidente que asume un gobierno en América y lo hace así, qué sé yo. También lo hizo el presidente de Colombia, el actual presidente de Colombia, lo hizo también al aire libre, seguramente, no sé si en la casa de gobierno de ese país o en el legislativo, pero ¿cómo es el tema? Porque Trump y los presidentes que hacen esto también tienen la misma queja de su poder legislativo o hacen otra cosa además. ¿Por qué es demagógico esto? ¿No? ¿Por qué uno lo llama como populismo de derecha? Porque en la Asamblea Legislativa están reunidos los representantes del pueblo, votados por el voto popular, y los representantes de las provincias, que son los senadores. Es decir, esa totalidad, que es lo que sale de las urnas, están reunidos en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, cuando una persona que accede al cargo del Poder Ejecutivo y no da un discurso ante la Asamblea, y sí lo hace ante sus seguidores, le está hablando a una fracción del público, le está hablando a una fracción de la ciudadanía y no a la totalidad. Ese discurso que dio el domingo Javier Milei no está dirigido a todos, sino a sus fervorosos militantes, que eran pocos, no eran tantos como uno imaginaba, muchos más que cuando asumió Macri, pero al dar esa señal de hablar de espaldas a los representantes del pueblo y de las provincias, está marcando una línea en la que todo consenso puede llegar a romperse. Está atravesando, y por eso es populista, porque está poniendo a esos militantes que estaban ahí afuera del Congreso en contra de los representantes del pueblo, que son lo que él denominó muchas veces la casta, ¿no? Y que, bueno, en su discurso de Asunción no mencionó ni una vez lo de la casta, por lo tanto ahora los empleados públicos son los enemigos del desarrollo y del crecimiento del país. Bien. Bueno, Bien. vamos al discurso. A ver. Vamos al discurso. A ver.
En el discurso hay muchas contradicciones. Por ejemplo, una de las que él se marca como un presidente fundacional, como que empieza una nueva era, se deja atrás una larga y triste historia de decadencia y declive para dar paso a la reconstrucción de nuestro país. La larga y triste decadencia y declive es una cuestión oscilante, discutible, porque a veces estuvimos muy bien, otras veces estuvimos muy mal, pero lo que más entra en contradicción es esto de es hora de mirar hacia adelante y dejar atrás el pasado. Pero lo primero que él marca es que lo más importante es el gobierno de Julio Argentino Roca del siglo XIX y la generación de 1837. Es decir, que él toma como modelo, como hito, algo del siglo XIX, es decir, del pasado, lo cual para el público que lo está escuchando no significa ninguna reconstrucción, pero sin embargo sí lo es. Después cita una frase de Julio Argentino Roca que es muy parecida a la de Winston Churchill, lo de sangre, sudor y lágrimas para el futuro del país. Después, otra gran mentira de las tantas que dice Milei es que ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que nos toca a nosotros. Una enorme mentira. Ya con solo pensar en la dictadura militar y lo que le tocó a Alfonsín para reconstruir esta democracia que perdura durante 40 años, a pesar de la insatisfacción que ha generado en estos 40 años, ya con eso solo, ya la frase de Milei es una gran mentira, omitiendo que el gobierno de la dictadura fue lo peor que nos pasó, y fue el peor gobierno. Y ni hablar del gobierno de Alberto Fernández, que recibió como herencia una deuda superior a 100.000 millones de dólares entre privados y el Fondo Monetario Internacional. Ahí sí es una pesada herencia. Ni hablar de Néstor Kirchner, que recibió una herencia terrible después del 2001, que fue la mayor crisis económica y social que hemos tenido en nuestra historia. Por lo tanto, es mentira, una absoluta mentira, que es la peor herencia. Y bueno, después habló de números, dio datos equivocados cuando habla del déficit fiscal, que es de como el 15%. Nuestro déficit fiscal es del 2%, es menor que muchos otros países en los que él se referencia. Otra gran mentira, dice, a diferencia del pasado, este ajuste va a recaer principalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Otra gran mentira, porque el ajuste jamás llegó en el sector privado y sobre todo en los grandes grupos económicos del país. Sí, durante la época de Macri cayó sobre los privados, pero en las pymes, que cerraron 25.000 pymes. Pero no es eso a lo que se refiere. Él viene justamente a hacer una redistribución inequitativa del ingreso para fortalecer a esos grupos económicos que siempre son los responsables de nuestras decadencias. Y no estamos hablando del almacén de la esquina, sino de grupos como Bungeibor, como Cargill, como Nidera, como Paolo Roca, como Grupo Macri. Esos grupos económicos son los que nos condicionan la vida y nunca son ajustados. Al contrario, siempre reciben una enorme tajada de nuestras grandes crisis. Nunca han perdido. Bueno, y ahora, Gustavo, ahora uno se pregunta si el ritmo que le van a imprimir al ajuste, ¿sí?, en términos de la canasta básica de los trabajadores, de las familias, va a ser soportado por los votantes. Y también la pregunta es si los tiempos le van a dar a Javier Milei, porque uno supone que hay muchos fusibles por allí dando vuelta en el gobierno. Hay muchos funcionarios que están puestos para realizar este ajuste y luego hacer el famoso recambio para remozar o limpiarle un poco la cara al gobierno y arrancar en una nueva etapa, una nueva capa del gobierno. No... Bueno, a Macri se le escapó la sota cuando felicitó a Luis Caputo y a Patricia Burri por incorporarse al gobierno, cuando dijo en el primer gabinete de Javier Milei. En el primer gabinete. Por lo tanto, ya hay ahí la idea de que hay figuritas que van a ser de recambio. ¿Te imaginas que son sillas con eyección, viste? No van a estar... En realidad, los funcionarios son los ministros son fusibles. Son fusibles.
que a veces pueden permanecer cuando están bien elegidos y cuando tienen éxito en lo que están haciendo, y vamos a ver lo que significa el éxito, si el éxito es una mejor calidad de vida para la mayoría de los ciudadanos o una angustia terrible. Porque vos fíjate, hay una parte en que Milei dice, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Después agrega, desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el del 59, fueron exitosos. Otra gran mentira, porque si nosotros tomamos solamente el plan de shock entre el Rodrigazo y la dictadura, no terminaron bien de ninguna manera, porque justamente durante la dictadura se incrementó la cantidad de pobres como nunca, se destruyó el aparato industrial argentino, y además de la cantidad de muertos y desaparecidos que provocó la dictadura, que son 30.000. Después habló de la reputación. Desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo... Mira, en todos estos años, tanto en los gobiernos de Cristina, menos en el de Macri. En el de Macri las únicas inversiones que llegaron de afuera fueron las especulativas. Pero durante el gobierno de Cristina y Néstor y durante el gobierno de Alberto hubo muchísima inversión extranjera. Por lo tanto, no es que carece de reputación. No es que carece de reputación. Justamente esos que vienen a invertir se llevan montañas y montañas de divisas nuestras y son los que nos dejan el tendal de pobreza. El Ministerio de Economía, que condujo Sergio Massa hasta el 9, entiendo, de diciembre, había publicado documentos donde dejaba muy en claro los balances que dejaba en la Argentina, en algunos organismos, ¿no? Así que, titulado Sí hay plata, ¿no? Habían hecho un importante informe donde dan cuenta de que... Jueves. Claro, que no es tan así como lo están diciendo. Y también vi esfuerzos de compañeros que están muy activos en las redes, justamente poniendo en qué condiciones deja, en términos económicos, el frente de todos el gobierno. Justamente teniendo en cuenta este discurso con el que van a intentar meterle eso en la cabeza a la gente, que no hay guita, que se llevaron todo, que se robaron todo. Y no es cierto. Los números están mostrando otra cosa. A mí lo único que me molestó el viernes fue la cadena nacional de Alberto Fernández. Si tenemos en cuenta que durante este año creo que Alberto debe haber hecho una cadena cuando fue el 1 de marzo y después esta última, que si realmente a lo largo de sus 3 años y pico de gestión, sobre todo después de la pandemia, hubiera ejecutado más la cadena nacional diciendo todo lo que se está haciendo, reconviniendo aquellos errores que se estaban cometiendo desde los distintos ministerios, otra sería la historieta. Realmente me molestó muchísimo la cadena nacional de Alberto Fernández del viernes a la tarde, innecesaria, inoportuna, a destiempo, tardía, en fin, no va a quedar para la historia Alberto Fernández como uno de los grandes presidentes del país, eso es lo más claro que uno puede tener en este momento. Bueno, han intentado ser bondadosos algunos medios que levantaron justamente esta cadena nacional, como poniendo de relieve en el título de la nota que hizo una autocrítica. Sí, pero las autocríticas como latigazo no sirven de nada si vos lo que tenías que hacer no lo hiciste. Claro. Es decir, la autocrítica es, qué lástima que no pude expropiar Vicentín, qué lástima que no pude estatizar la hidrovía, qué lástima que no pude instalar un puerto del Estado como estaba antes y regular más las exportaciones, qué lástima que, es decir, esas son las autocríticas. Claro. Y qué lástima que no le hice caso a Cristina, que fue la que me permitió convertir en presidente. Claro. Esas son las autocríticas. Claro. Lo otro son boludeces, perdón. Sí, no, claro. Se me salió la cadena. Otra gran mentira de Milei fue cuando habló de la cantidad de rutas asfaltadas que había en el país. Dijo que hay solamente un 15% de rutas asfaltadas en el país, lo cual es mentira. Pero a la vez es contradictorio con alguien que dice que se va a interrumpir la obra pública. Las rutas las construye el Estado, porque son interés del Estado para la circulación de todos los habitantes del país. La suspensión de la obra pública y decir, las vamos a dejar en manos de los privados,
Es como decir, no me importa que haya un 15% de rutas asfaltadas. Es una gran contradicción. Así que bueno, la verdad fue vergonzante el discurso Y después otra, no venimos a perseguir a nadie. Mentira, porque él dice que van a ser bienvenidos solo los argentinos de bien. Nosotros seremos los argentinos de mal a que nos va a pesar todo el peso de la ley. Nos va a caer todo el peso de la ley. En fin, ¿Y qué pasó? Dijo... Sí. Bueno, no, dale. ¿Qué pasó en el Teatro Colón? Y eso fue... Porque yo había escuchado el lunes de la mañana que bueno, todo el discurso fue transmitido por un canal privado oficial. Es decir, que en lugar de utilizar los medios públicos, como se hace habitualmente, se contrató a una empresa privada para que haga la transmisión del discurso, no la toma de posesión de los ministros, que eso no lo transmitieron. Y cuando arranca la velada del Colón, empieza y después se interrumpe. Claro, yo había escuchado eso, que se había interrumpido la gala del Colón, que el discurso lo tuvimos que escuchar todos los argentinos y que la gala del Colón quedó para una élite que pudo acceder a ese acto tan ceremonioso de un concierto en el Colón como parte de la asunción del presidente. Pero ayer estaba viendo en qué momento se corta la transmisión. Y es cuando Raúl Lavie empieza a cantar balada para un loco. Y ahí se interrumpe abruptamente. Apenas empieza Raúl Lavie a recitar, ni siquiera dejó cantar una parte de la canción, sino la balada para un loco la interrumpieron. No sé si Raúl Lavie había elegido esa canción intencionalmente para hablar de Javier Milei, o si fue porque es uno de los temas que más lo caracteriza al cantante de 82, 85 No, años. por Javier Milei, naturalmente. Sí, me imagino que sí. Yo digo que sí, pero era a propósito. No fue a propósito. No fue a propósito, es que se anticipó a la Semana del Tango que viene ahora. Entonces, como es su tema, el de Lavie, ese es su tema, digamos, más significativo, con el que más se lo conoce. Entonces, esa es la explicación que dieron. O sea que está haciendo la gran Alberto Fernández con Lito Nevia, ¿no? Que se pegó a un artista y se sentía identificado. Ahora Lavie es el mismo caso, es el Lito Nevia de Alberto. No. No, digo, la explicación que dieron es que como Lavie, como se viene en la Semana del Tango, y ese es el tema insignia de Lavie, lo cantó Lavie. Lo que no explicaron es por qué cortaron la transmisión. Y porque se habrán dado cuenta de que era balada para un loco. Ese es el himno. Puede ser que eligieron a Lavie sin tener en cuenta que la canción característica de Lavie es balada para un loco. Quizá no sea el tango más característico para hablar de tango, pero sí es la canción más característica de Lavie. Para mí fue a propósito. Ese tema es de Goyeneche, ¿no? No, de Eladia Blasquez. Pero yo lo escuché en voz de Goyeneche. Sí, por supuesto, muchos lo cantaron. Bueno, los medios, por ejemplo TN, estaban diciendo que el Raúl Lavie iba a cantar Balada para un loco. Ya sabían incluso el tema que iba a cantar. No eligió otro tema, ¿no? Pero se ve que le pareció que iba a ser muy, a ver, una inspiración para los memes, que justo frente a él canten Balada para un loco, o si no tomarlo como una cuestión más graciosa, como Macri asumió que a él le decían gato, qué sé yo, pero se ve que le duele que le digan loco. Ahora, hay un momento significativo y que me parece que a muchos se les pasó por alto. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y por eso se toma el 10 de diciembre como el Día de la Asunción. Javier Milei no mencionó en ningún momento que era la asunción por el Día de los Derechos Humanos, pero sí se esforzó por decir algo por primera vez en la historia del país. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz de la religión judía, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad, no los derechos humanos, sino una fiesta de una parcialidad religiosa, muy respetable por cierto, a la que él se ha abrazado, y sin embargo no mencionó nada de los derechos humanos. Es la primera vez que tenemos un presidente judío, ¿no?
Bueno, sí, recordemos que en la Constitución del 53 exigía que el presidente sea católico, claro, profese la religión católica. Después en la reforma del 94 se elimina eso. Sí, sí. Pero además, él nombró a su rabino, sin ningún antecedente, como embajador en Israel. A su rabino. Lo cual es también un poco escandaloso. Después no me vengan a decir que ellos no respetan la casta, no hay nepotismo, no hay amiguismo, como otra cuestión. Nepotismo, modificar el decreto de que no se puede nombrar encargos a parientes solo para poder beneficiar a la hermana que no tiene ningún tipo de capacitación como para ser secretaria general de la nación. Exactamente, él modifica el decreto número 93 del 2018, que lo había firmado Macri, por el decreto 12 del 2023, para que su hermana pueda ocupar un cargo público. Así que no me vengan con dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y dentro de esta idea del no hay plata, también Karina Milei es la encargada de hacer las reformas en la Quinta de Olivos para que sus 4 perros clonados puedan convivir, porque no pueden verse entre sí y se pelean. Entonces, el gobierno nacional va a poner 100 millones de pesos, que dentro de las arcas del Estado no es mucha plata, pero sí es simbólico. Ya empezaron las modificaciones. Tranquilos. Ya habían empezado las modificaciones. 100 millones de pesos, sí, ya habían dicho la semana pasada que era lo que nos iba a costar los 4 perros de Milei. Claro, entonces que no me vengan con esta cuestión de que vamos a sacar empleados del Estado cuando los 4 perros que son, perdón, yo adoro las mascotas, pero no tenemos por qué hacernos cargo de las mascotas de Milei. No tenemos por qué hacernos cargo de las mascotas de Milei, y menos en esta cuestión caprichosa de que los perros se pelean entre sí. Bueno, entrenarlos bien. Se ve que los clones, si clonáramos a Milei, también los clones se pelearían entre sí, no sé, me imagino. Gustavo, que puede pasar eso. Supongo que será por diferencias económicas que se pelean, diferencias de teoría económica. No, por pelea de cargos a lo mejor. También. Gustavo, gracias por esta columna, gracias por estos minutos, gracias por este tiempo. Y bueno. Hay una pequeñísima perlita final. En la Secretaría de Derechos Humanos se va a nombrar al al ex juez Alberto Baños, que fue el que prácticamente no investigó la desaparición del policía de la ciudad de Buenos Aires, Arshak Carrajanc, que desapareció y no se investigó nada. Esto fue durante el gobierno de Macri y bajo la jefatura de gobierno de Rodríguez Larreta. Este policía armenio que había encontrado algunas cuestiones así irregulares en la policía de la ciudad de Buenos Aires y que las estaba denunciando, desapareció, y este juez, Alberto Baños, fue el que no investigó, sino todo lo contrario, ayudó a ocultar las pruebas que podían dar cuenta de el destino o el paradero de este policía desaparecido. Y a este van a poner como secretario de Derechos Humanos. Pietragala lo había denunciado ya hace un tiempo para que no investigue la desaparición del policía de la ciudad, pero ahora lo premian con esto de estar en la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, eso que nos están repitiendo como si fuera un rezo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, se lo pasan por cualquier lado. Gustavo, así arranca el gobierno del impresidente Javier Milei. Te mandamos un abrazo muy grande, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Qué lindo es dar buenas noticias. Nos vemos el viernes. Dale, abrazo enorme. Que estés bien. Chao, hasta luego. Chao. Gustavo Rosa, con nosotros, nuestro querido amigo licenciado en letras, periodista, escritor, director del blog Apuntes Discontinuos, ayudándonos a pensar lo que se viene en la Argentina.